La empleada arriesgó todo por el anciano que moría de hambre, pero no sabía que el hijo millonario ya estaba en la casa, disfrazado. El mármol de la mansión en Polanco era frío, pero la orden que Sofía Ramírez acababa de recibir era aún más helada. Rebeca Montenegro, la dueña de la casa, la miró sin pestañear, con esos ojos que evaluaban el precio de todo y el valor de nada. Le dijo que al anciano, a don Arturo, no se le molesta, y no molestar significaba no darle casi de comer, apenas agua. Sofía, la nueva cuidadora, sintió un escalofrío que no era por el aire acondicionado. La opulencia de la casa era casi insultante. Obras de arte moderno colgaban en paredes inmaculadas y el silencio solo se rompía por el taconeo de Rebeca sobre el piso brillante. Pero el cuarto de don Arturo al fondo del pasillo olía a soledad y a medicina. Era un lujo vacío, una prisión dorada. Rebeca, envuelta en seda y con un perfume caro, miraba a Sofía como si fuera un mueble más, uno que se podía reemplazar fácilmente. Rebeca ajustó una pulsera de diamantes que brillaba con crueldad. Dijo que el señor era muy viejo, que los doctores ordenaban esa dieta estricta para su comodidad, pero sus ojos decían otra cosa, decían estorbo, decían obstáculo. Sofía asintió, con la mirada baja, pero su corazón, un corazón acostumbrado a la lucha diaria y a la empatía, supo que algo estaba terriblemente mal. Un anciano estaba siendo abandonado a plena vista, en su propia casa. Antes de continuar con esta emocionante historia que te tocará el alma, dinos en los comentarios, ¿desde qué parte de México o del mundo nos estás escuchando? Queremos sentirte cerca y saber hasta dónde llega nuestra voz. Sofía observó la puerta cerrada del cuarto de don Arturo. Detrás de esa madera fina, una vida se estaba apagando lentamente, no por enfermedad, sino por negligencia. Ella no podía imaginar la red de avaricia que envolvía esa casa, ni el increíble plan que el destino pondría en sus manos para desenmascarar la verdad. Aceptó el trabajo porque necesitaba la chamba, pero su conciencia ya estaba en guerra con las órdenes de la patrona. La mansión en Polanco era un laberinto de mármol frío y arte moderno que no daba calor. En el aire flotaba una mezcla extraña, el perfume carísimo de Rebeca, que olía a flores importadas, y el olor antiséptico y encerrado que provenía del cuarto de don Arturo. Mientras Rebeca revisaba en su tableta los detalles de una lujosa fiesta que planeaba en la sala principal, el patriarca de la familia, don Arturo Villarreal, estaba aislado a solo unos metros de distancia, en una habitación que, aunque costosa, se sentía como una tumba elegante. Sofía Ramírez caminaba por esos pasillos con sus zapatos de suela de goma, cuidando de no hacer ruido. Su uniforme era sencillo, impecable de limpio, pero contrastaba visiblemente con las sedas y los linos que vestía la patrona. Las manos de Sofía eran manos que sabían de trabajo, manos que habían consolado y cuidado, no manos hechas para presumir anillos. Sus ojos, marcados por una vida de esfuerzo en la Ciudad de México, eran atentos y cargaban una empatía profunda, una que se activó en cuanto vio la fragilidad del anciano. Don Arturo Villarreal apenas era un bulto bajo las sábanas de hilo egipcio. Estaba frágil, sus ojos hundidos en un rostro pálido. Cuando Sofía entró por primera vez, él la miró con una mezcla de miedo y súplica. No dijo nada, pero sus ojos gritaron. Estaba rodeado de la mejor tecnología médica, pero le faltaba lo básico, calor humano. Rebeca había insistido en que el cuarto permaneciera en penumbra, para su descanso, decía ella, pero Sofía sintió que era para esconderlo. Rebeca Montenegro no caminaba, desfilaba por su propia casa. Su voz era cortante, acostumbrada a dar órdenes y a no recibir preguntas. Le dijo a Sofía, «Las órdenes del médico son claras, Sofía. Menos es más. Él ya vivió lo que tenía que vivir. Ahora solo necesita estar tranquilo». Y al decir tranquilo, su mirada se desvió hacia su auto nuevo estacionado en la entrada, como si el anciano fuera solo un trámite más antes de poder disfrutar plenamente de la fortuna Villarreal. El primer incidente ocurrió esa misma tarde. La bandeja de comida prescrita para don Arturo era una burla, un caldo ralo y frío, y un vaso de agua por la mitad. Sofía se lo acercó con suavidad, pero el anciano apenas podía levantar la mano. Con un hilo de voz,
Casi un susurro que se rompió en sus labios secos, don Arturo rogó: «Agua, tengo sed, por favor». En ese preciso instante, Rebeca entró a la habitación sin tocar. Vio la escena, la mínima interacción humana, y su rostro se endureció. Con un tono cargado de desprecio, le espetó a Sofía: «Le dije que no lo moleste. Está delirando por la medicación. Si no puede seguir una simple instrucción, la puerta es muy ancha. Hay 100 mujeres como usted esperando allá afuera por esta chamba». La humillación caló hondo en Sofía. No era solo el regaño injusto, era la crueldad absoluta de la situación. Vio cómo don Arturo cerraba los ojos, derrotado, como si esa chispa de esperanza que Sofía le había traído se hubiera apagado de golpe. Sofía bajó la mirada, apretó la mandíbula y asintió. Sabía que esto no era un cuidado médico, esto era una crueldad deliberada, un abandono calculado. Se encontró en una encrucijada moral. Necesitaba el trabajo. La lana era indispensable para su propia familia, pero su conciencia le gritaba que lo que estaba presenciando era inhumano. ¿Debía callar y obedecer o debía actuar? ¿Y tú, qué habrías hecho en el lugar de Sofía? ¿Te quedarías callado por miedo a perder el trabajo? Dímelo. ¿Crees que ella merecía ser tratada así, solo por su apariencia humilde? Cuéntamelo en los comentarios. Queremos saber tu opinión. La urgencia golpeó a Sofía como un viento helado. No se trataba de un simple descuido, se trataba de la vida de don Arturo. Cada hora que pasaba, cada comida miserable que Rebeca ordenaba, era un paso más hacia un final que la patrona parecía desear con impaciencia. Sofía entendió que no tenía semanas, quizás ni siquiera días. La fragilidad del anciano era extrema, y la sed y el hambre que sufría eran una forma de tortura lenta y silenciosa. Lo que estaba en juego no era solo la salud de un hombre. En esa mansión opulenta de Polanco se jugaba una partida mucho más oscura. Rebeca Montenegro estaba jugando por la herencia, por el control total de la vasta fortuna de la familia Villarreal. Don Arturo, el patriarca, el fundador, era el último obstáculo entre ella y millones de pesos. Y Sofía, una simple cuidadora, se había convertido en la única testigo de ese plan macabro. Para Sofía el riesgo era inmediato y personal. Perder esta chamba significaba no poder pagar la renta, no poder mandar el dinero que su propia familia necesitaba. Rebeca se lo había dejado muy claro. Hay 100 como usted esperando allá afuera. La amenaza pendía sobre su cabeza. Callar significaba seguridad económica temporal, pero hablar o actuar significaba un despido seguro y, peor aún, ¿quién le creería a ella, una empleada, contra la palabra de la señora de la casa? La tensión se volvió insoportable esa misma noche. Mientras Rebeca reía a carcajadas en la sala, probando vinos caros para su fiesta, Sofía escuchó un quejido débil desde el cuarto de don Arturo. Al entrar de puntillas, lo encontró temblando, con los labios partidos por la deshidratación. En ese momento, la decisión se tomó sola. La vida de un hombre valía más que cualquier trabajo. Sofía tomó una determinación de acero. Ya no se trataba de seguir órdenes, se trataba de salvar una vida. Sabía que Rebeca la vigilaba, que cualquier movimiento en falso la delataría. Tenía que ser más inteligente, más discreta. Tenía que encontrar una manera de ayudar a don Arturo sin que la patrona se diera cuenta. La guerra silenciosa dentro de esa casa acababa de comenzar. La decisión de Sofía fue inmediata. Al día siguiente, en su hora de descanso, usó el poco dinero que traía, su lana para la semana, y compró un atole caliente y un pan dulce en un puesto callejero, lejos de las tiendas lujosas de Polanco. Sabía que no podía entrar con eso a la vista. Escondió la comida sencilla pero nutritiva en el fondo de su bolso, sintiendo el corazón latir con fuerza contra sus costillas. Era un riesgo enorme. Si Rebeca la descubría, estaría en la calle. Esperó el momento oportuno. Rebeca estaba en el jardín, gritándole a un jardinero por teléfono, su voz aguda cortando el aire de la mañana. Con el sigilo de una sombra, Sofía se deslizó al cuarto de don Arturo. El anciano la miró con ojos apagados. «Don Arturo», susurró ella, «traje algo para usted. Un poquito de atole. Está calientito». Sacó el vaso térmico de su bolso, sus manos temblando ligeramente. El anciano tardó en reaccionar, como si no pudiera creerlo.
Sofía le ayudó a incorporarse, sosteniendo su cabeza con una mano y acercándole el vaso a los labios con la otra. Don Arturo bebió lentamente, con dificultad, pero cada trago parecía devolverle 1 gramo de vida. Sus ojos, antes vacíos, se llenaron de lágrimas de gratitud. Fue un momento de conexión humana pura en medio de tanta frialdad. Al día siguiente, el cambio era sutil, pero notable. Cuando Sofía entró a limpiar al anciano, él la saludó con un casi imperceptible movimiento de cabeza. Tenía un dejo de color en las mejillas. Rebeca también lo notó. Entró al cuarto como un huracán silencioso y se quedó mirando a su suegro fijamente. Su mirada de águila no entendía qué pasaba. El viejo parecía mejor, y eso la enfureció. Se giró hacia Sofía con el rostro contraído por la sospecha. ¿Qué le está dando? ¿Cree que soy idiota? La confrontó. Su voz un siseo venenoso. Sofía sintió un sudor frío, pero mantuvo la calma que le habían dado los años. Nada, señora Rebeca. Solo el caldo que usted ordena y su agua, respondió con firmeza, aunque por dentro temblaba. Rebeca la midió de arriba abajo, incrédula. Pues no me parece. Su incompetencia es asombrosa, espetó Rebeca. De ahora en adelante, usted no entra a esta casa con ningún bolso. Dejará todas sus pertenencias en la caseta de seguridad a la entrada. No quiero rateros ni comida contaminada cerca de mi familia. La humillación era doble. La acusaba de ladrona y le cortaba su única vía de ayuda. Sofía se sintió atrapada. La habían desarmado. Esa noche miró la puerta imponente de la mansión y sintió una profunda desesperanza. ¿Cómo podría ayudar a don Arturo ahora? Parecía que la maldad de Rebeca ganaría la batalla. La cuidadora se sentía sola, una hormiga luchando contra un gigante de concreto y dinero. La arrogancia de la patrona parecía no tener límites, pero Rebeca subestimaba la tenacidad de Sofía. Por tras de aquella mirada cansada había una verdad que cambiaría todo. La injusticia que presenciaba había encendido un fuego en ella. ¿Y tú qué habrías hecho en su lugar? ¿Te habrías rendido ante la amenaza de la patrona? Cuéntamelo en los comentarios. Quiero saber qué piensas de esta situación tan difícil. Sofía no se rindió. Si no podía traer comida de fuera, usaría la de dentro. Esa madrugada, cuando la casa entera estaba en silencio y Rebeca dormía en su lujosa suite, Sofía bajó a la cocina principal. Era una cocina de revista, llena de alimentos que nadie comía. Con manos expertas y rápidas, preparó un caldo de pollo sustancioso, usando solo lo necesario para no dejar rastro. El peligro era extremo. La cocina estaba en el ala principal. Si un sensor de movimiento se activaba o si Rebeca bajaba por un vaso de agua, estaría perdida. Cada hervor del caldo sonaba como una alarma en el silencio. Sofía guardó el caldo en un termo que encontró en la alacena de servicio y lo escondió en el cuarto de limpieza, listo para la mañana siguiente. La tensión crecía cada día. Rebeca, frustrada al ver que su suegro seguía resistiendo, se volvió aún más descuidada y cruel. Sofía la escuchó un día hablar por teléfono en la terraza, creyendo que nadie la oía. Su voz estaba llena de veneno. «No sé qué pasa, el viejo no se muere», le decía a alguien. «Tenemos que hacer algo más drástico. El viaje de negocios de Javier no va a durar para siempre. Necesito esa firma ya». El corazón de Sofía se heló. Esto ya no era solo negligencia, era un plan activo para acelerar la muerte de don Arturo. Javier, ese debía ser el hijo, el esposo de Rebeca, el hombre que estaba de viaje y confiaba ciegamente en su esposa. Sofía se dio cuenta de que no bastaba con dar a tole, tenía que encontrar una forma de contactar a ese hombre, de alertarlo sobre el monstruo con el que dormía. El momento de la verdad llegó de la forma más temida. Fue una tarde gris en la Ciudad de México. Sofía escuchó un golpe sordo y un quejido que apenas fue un soplo. Corrió al cuarto de don Arturo y lo encontró luchando por aire, sus ojos desorbitados de pánico y su mano agarrando el pecho. Era un ataque al corazón. Sofía gritó con todas sus fuerzas, llamando a Rebeca, pidiendo una ambulancia. El pánico era real. Rebeca tardó una eternidad en aparecer. Cuando lo hizo, no había alarma en su rostro, solo fastidio. Miró a su suegro, que se retorcía pálido, y luego a Sofía, que lloraba de nervios. «Ay, por favor, siempre está haciendo drama para llamar la atención», dijo Rebeca, su voz goteando veneno.
Se cruzó de brazos. No voy a llamar a ninguna ambulancia. Es solo indigestión. La frialdad de esa mujer era inhumana. Sofía no podía creer lo que oía. La patrona iba a dejarlo morir ahí. Ignorando las órdenes, se acercó a don Arturo para acomodarle la almohada, tratando de calmarlo. Fue entonces cuando sus dedos tocaron algo duro y frío debajo del colchón. Miró de reojo a Rebeca, que ahora hablaba por teléfono, quejándose de la escena. Con disimulo, Sofía sacó el objeto. Era un celular antiguo, un modelo viejo, pero parecía cargado. El corazón le latía en los oídos. Lo encendió bajo la sábana. La pantalla cobró vida. Solo había un contacto en la lista, guardado con el nombre: Javier, emergencia. No lo pensó dos veces. Marcó. Mientras Rebeca seguía de espaldas, Sofía susurró al teléfono: Señor Javier, soy Sofía, la cuidadora de su papá. Tiene que venir. Se está muriendo. Su esposa. Ella no quiere llamar a la ambulancia. Ella lo está dejando morir. Hubo un silencio sepulcral al otro lado de la línea, roto solo por el sonido de una respiración contenida. Javier Villarreal, en una junta de negocios en Monterrey, sintió que el piso desaparecía bajo sus pies. Las sospechas que había ignorado por meses ahora le explotaban en la cara. «Escúcheme, Sofía», dijo Javier, su voz repentinamente dura como el acero. «Llame usted a una ambulancia privada ahora mismo. Yo pago todo. Ya voy en camino. Pero escuche bien, no le diga a Rebeca que hablé con ella, que no sepa que voy». Javier colgó y su mundo se reconfiguró. Sabía que si llegaba gritando, Rebeca activaría su papel de víctima, negaría todo y escondería las pruebas. Había estado ciego, pero ahora veía claro. Necesitaba la verdad, necesitaba pruebas irrefutables. No llegaría como el esposo engañado, llegaría como un extraño. Haría una llamada a un viejo amigo en la Cruz Roja, se infiltraría en su propia casa. La trampa estaba a punto de cerrarse. Lo que viene te va a sorprender, así que si esta historia te está conmoviendo, deja tu like ahora mismo y suscríbete al canal. Te lo aseguro, no querrás perderte por nada del mundo cómo termina esto. El mejor momento está por llegar. Gracias a la rápida llamada de Sofía, la ambulancia privada estabilizó a don Arturo. Rebeca tuvo que fingir preocupación. Al día siguiente, con Javier supuestamente aún en Monterrey, ella aceptó la sugerencia de la agencia de salud de contratar a un enfermero especializado masculino, dado el reciente susto. Un hombre alto, con cubrebocas, lentes y uniforme blanco impecable, tocó la puerta de servicio. Rebeca lo miró con desdén. Era Javier, irreconocible, listo para ver con sus propios ojos el monstruo que vivía en su casa. El plan de Javier se ejecutó con una precisión helada. Durante horas, bajo el disfraz de un enfermero profesional llamado Mateo, cuidó a su propio padre. Don Arturo, aunque débil, reconoció a su hijo. No hubo palabras, solo un apretón de manos, una mirada de profundo entendimiento que le dio a Javier la fuerza para seguir. Don Arturo, sintiéndose a salvo por primera vez en meses, cerró los ojos y fingió dormir, participando en la trampa. Rebeca, por su parte, estaba exultante. Creía que su marido seguía a cientos de kilómetros en Monterrey y que el susto del ataque cardíaco solo aceleraría sus planes. Con el nuevo enfermero presente, ella se sentía libre de hacer sus llamadas. El enfermero, pensó ella, era solo un empleado más, invisible. Entró al cuarto de don Arturo sin siquiera tocar, con su celular pegado a la oreja, hablando en voz alta y confiada con su cómplice, quizás su abogado, quizás su amante. Javier estaba revisando el suero de su padre, dándole la espalda. «No te preocupes, cariño», dijo Rebeca, su voz llena de desprecio. «El viejo terco no pasa de esta semana. La ambulancia privada que llamé ni siquiera reportó la negligencia. Y Javier», ella soltó una risa seca, «está demasiado ocupado firmando contratos en Monterrey como para darse cuenta de nada. En cuanto el viejo se vaya, activamos los papeles que le hice firmar. Ni siquiera sabe lo que me dio». Mientras hablaba, Javier, fingiendo revisar los aparatos médicos, activó la grabadora de su propio teléfono, que sostenía discretamente en la mano. Dejó que ella hablara. «Sí, vendemos todo. La casa de Polanco, la de Valle. Todo será nuestro. Él confía ciegamente en mí». ¡Qué idiota! Cada palabra era un clavo más en su propio ataúd.
Cuando la confesión fue completa, Javier detuvo la grabación. El silencio en el cuarto era pesado. Don Arturo observaba la escena, sus ojos fijos en su nuera. Javier se irguió lentamente, su alta figura llenando el espacio. Rebeca finalmente se dio cuenta de que el enfermero la estaba mirando y se molestó por la impertinencia. «¿Y usted qué ve, imbécil? Siga con su trabajo». Javier no dijo nada. Con una lentitud teatral se quitó la gorra de enfermero. Luego se quitó los lentes de pasta gruesa. Y finalmente, con sus ojos fijos en los de ella, se bajó el cubrebocas que cubría su rostro. El mundo de Rebeca Montenegro se detuvo. El color desapareció de su rostro, dejando una máscara de horror pálido. Sus labios se entreabrieron, pero ningún sonido salió. El celular se resbaló de su mano y cayó sobre el piso de mármol con un ruido seco y escandaloso. Era el sonido de su vida de lujos rompiéndose en 1000 pedazos. Vio a su esposo, Javier Villarreal, parado frente a ella, con una mirada de furia fría. «Hola, Rebeca», dijo Javier, su voz tranquila pero letal. Levantó su propio teléfono, mostrando la pantalla donde la grabación de audio aún era visible. «Creo que tienes una llamada pendiente. Es de la policía. Resulta que sí me di cuenta de todo». La mujer que había construido un imperio sobre la mentira y la avaricia se quedó congelada, atrapada por la verdad que ella misma había revelado. Las consecuencias cayeron sobre Rebeca Montenegro con la fuerza de una tormenta. Su arrogancia se hizo añicos en un instante. Cuando intentó balbucear una excusa, diciendo que era un malentendido, Javier simplemente reprodujo la grabación en voz alta. El sonido de su propia voz, llena de avaricia y desprecio, resonó en la habitación silenciosa, una condena irrefutable. La policía, que Javier había alertado y esperaba discretamente fuera de la mansión, entró en cuanto él dio la señal. Ver a Rebeca siendo escoltada fuera de su propia casa, no con sus tacones de diseñador, sino flanqueada por oficiales, fue una imagen de justicia poética. Su rostro, antes impecable y lleno de soberbia, estaba descompuesto por el pánico y la humillación pública. Los empleados de la casa, esos mismos que ella había tratado como muebles, observaban la escena en silencio, pero en sus ojos no había lástima, solo alivio. La reina de hielo había caído. Don Arturo Villarreal, finalmente libre de la sombra de su nuera, recibió inmediatamente la atención médica adecuada. Con Javier a su lado, supervisando cada detalle, y con el cuidado genuino que Sofía ahora podía darle abiertamente, el anciano comenzó a recuperarse. No era solo su cuerpo el que sanaba, era su espíritu. La tristeza y el miedo en sus ojos fueron reemplazados por la paz de saberse seguro y amado. Javier Villarreal aprendió una dura lección sobre la confianza y la ceguera. Se enfrentó a cargos de fraude y tentativa de homicidio por negligencia contra Rebeca, asegurándose de que pagara legalmente por cada día de sufrimiento que le causó a su padre. Pero su acción más importante fue la de gratitud. Llamó a Sofía a su estudio, no como a una empleada, sino como a una salvadora. «Sofía», le dijo con el corazón en la mano, «usted arriesgó su chamba, su sustento, por un hombre que apenas conocía. Lo que usted hizo no tiene precio. Mi padre está vivo gracias a usted». Javier le ofreció el puesto de administradora principal de la casa y cuidadora en jefe de don Arturo, triplicando su sueldo y asegurándole que ella y su familia jamás volverían a pasar necesidades. Sofía aceptó con lágrimas de humildad, no por la lana, sino por el reconocimiento a su dignidad. Ese día, en esa lujosa casa de Polanco, todos aprendieron una lección imborrable. Aprendieron que la verdadera riqueza no está en las cuentas bancarias ni en las fachadas de mármol, sino en la integridad del corazón. Descubrieron que el valor de una persona no se mide por el traje que viste o el auto que maneja, sino por su capacidad de mostrar compasión y actuar con justicia, incluso cuando nadie está mirando. La historia de Sofía nos recuerda que la lealtad y la bondad a menudo provienen de donde menos se espera, de aquellos a quienes la sociedad suele ignorar. ¿Y tú? ¿Qué enseñanza te deja esta historia? ¿Qué valor crees que fue el más importante en esta narración? Escríbelo en los comentarios. Quiero leer tu reflexión sobre lo que pasó. Si esta historia te conmovió, si te hizo creer un poco más en la justicia
y en la bondad humana, te pido que la compartas. Compártela con alguien que necesite escuchar este mensaje, con alguien que necesite recordar que, aunque tarde, la verdad siempre sale a la luz y la integridad siempre es recompensada.